Buenas noches. Durante mi ausencia en las redes sociales, oiga, pasaron muchas cosas maravillosas. Pasaron muchas cosas maravillosas. Hoy estamos a 29 de diciembre del 2025. 29 de diciembre. Hoy se fijó el salario en 2 millones de pesos con un aumento del 22%, algo extraordinario, bueno, para los trabajadores. Eh, El Junior quedó campeón el 16 de diciembre. Qué cosa maravillosa. Eso vamos a hablar más adelante. Se acabó la novena. Hice algo que yo siempre tuve ganas de hacer. Un desayuno gratis. Tenía años, como 4 o 5 años planeándolo. Este año se me dio y lo hice. Nadie supo, ni redes sociales, ni nada, no. Solamente se hizo, que es lo más importante. Mi familia está bien, mi madre está bien. Mis hijos están bien, la mamá de los hijos está bien, mis nietos, todo perfecto. Hoy voy a tratar de grabar 2 o 3 capítulos ya para el próximo año. Voy a tener invitados para que ellos me vayan conversando y vamos a tener una conversación, porque esto viene siendo un monólogo. El día de hoy yo voy a hablar de mi adolescencia. Cuando empezó mi adolescencia, recuerden que la adolescencia es a partir de los 13 años, 13, 14, 15, 16. Porque yo les estuve contando cosas, pero ya aquí desde el punto de vista ya uno relacionándose. Ya terminé la etapa del colegio, ya estoy en el bachillerato. Ya estoy en el bachillerato año 1976, 77 más o menos. Comienzo yo a estudiar en un colegio llamado el Agustín Nieto Caballero. El dueño era, creo que era Luis Felipe Castro, era ese. Bueno, ya yo comencé a estudiar ahí el sexto grado, lo que llaman ahora, antes se llamaba primero de bachillerato, ahora en esa época se llamaba ahora se llama el sexto grado, antes se llamaba el primero de bachillerato. Entonces, ya yo comencé a estudiar, ya me iba con mis hermanos, ya cambió totalmente la rutina. Yo en la primaria yo me iba a pie todas las mañanas de mi casa hasta la 30, que es donde está el home center, en la 30 con la 11, todos los días, y regresaba. Pero ahora ya tenía que coger bus. Yo estaba aprendiendo a coger bus. Entonces ahora vienen las historias cuando yo comencé a coger bus. ¿Qué bus cogíamos? Cogíamos el bus de María Modelo. Habían 2 buses de María Modelo. Uno que lo dejaba a uno en la 37 con 33, y uno ahí tenía que subir de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 cuadras. 12:30 del día. O se cogía un bus que iba por toda la Murillo y uno se quedaba en la Murillo con 33, que decía el Teatro Chiquinquirá. Entonces ya comienza la rutina, ya comienza a cambiar la rutina. Entonces, al comienzo era en las mañanas. Yo iba con mis hermanos, iba con John, porque yo creo que Jesús y Roberto estaban en la tarde. Entonces nosotros nos íbamos ahí, cogíamos el bus, bajábamos por toda la 33, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, porque él me iba quedando en la 44, 43, 42, en la 41, 42. Entonces ahí llegamos. La primera vez que yo vi al colegio, yo llegué en letras grandes ANC, Agustín Nieto Caballero, en un colegio verde, verde claro. Tenía 2 portones. El primer portón, el primero era un portón de la salida, que era un portón grande.
Y tenía la entrada, que era un portón pequeñito. ¿Por qué? Porque ese era un colegio privado. Era un colegio privado. Al ser un colegio privado, ahí en la puerta era pequeña para que fueran entrando uno por uno y ir revisando la tarjeta de pago. Claro, la tarjeta de pago que mi papá pagaba 140 pesos. Entonces, cada uno tiene su tarjeta, las tarjetas verdes, y nosotros entrábamos ahí. Entonces, la primera vez que yo entré a sexto grado, mi salón quedaba al lado de donde ponían música. ¿Por qué? Porque uno entraba en un callejón como de 5 metros y uno enseguida, ahí se ampliaba después, ahí estaba el estudio de música o el lugar donde se colocaba la música, donde estaban los equipos de música y ahí venía el salón. Ese era donde estaba yo. Creo que era sexto A. En ese se llamaba primero A. Las clases eran totalmente diferentes. Yo venía de un salón donde habían 10, 12 estudiantes en primaria y pasé a un salón donde había 45 o quizás 50 estudiantes de niveles sociales medio hacia abajo. Porque no nos vayamos a echar mentiras. Los estudiantes que iban al Agustín Nieto Caballero eran estudiantes de una clase social baja. Entonces, ahí comencé a estudiar yo. Comenzaron las primeras clases. Sonaba el recreo. Yo no salía. Yo me quedaba ahí. Me quedaba ahí, no salía, encerrado. ¿Por qué? Porque el ambiente afuera era un ambiente totalmente diferente. Era un ambiente hostil. Estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando desde mi punto de vista. Era un ambiente hostil donde eh, regía la ley del más fuerte, regía la ley del más vivo y regía la ley del combo. Yo no tenía combo. Yo no tenía combo. Era una persona introvertida, era una persona muy, muy tímida. Entonces yo solamente iba a las clases. Profesores, sí, claro, ya eran profesores cada uno, profesores por materia. Estaba uno que se llamaba Rosado, creo que era el de educación física. Redondo era el profesor de artística. Y habían otros ahí que ya no recuerdo más. Estaba creo que uno que se llamaba Donay Jaramillo, creo que sí. Bueno, el caso tal era que ese eran los únicos profesores que yo recordaba, porque eran materias como que me gustaban. Y de inglés no recuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada, pero sí recuerdo situaciones. ¿Cuáles eran las situaciones? Las situaciones eran donde yo no salía, entonces yo compraba la merienda por una ventana de uno, dos, tres espacios que no tenía puertas. Daba al patio de una casa. El patio de la casa era un patio totalmente abandonado, donde había muchísimos chécheres viejos destruidos totalmente por la lluvia, el sol, el rocío, o sea, a la intemperie. Entonces ahí vendían unos bolis de chocolate, que era, siempre ha sido mi, mi debilidad. Entonces estaban ahí, los bolis de chocolate. Yo lo compraba y lo compraba con una caribañola. Todos los días no salían. Entonces eso era lo que yo hacía. Ese fue el sexto grado. Eso fue no hice más nada. Eran puros hombres, no habían, en mi curso, no recuerdo mujeres, no recuerdo niñas, sino puros hombres. Ya casi a mediados septiembre, octubre, salí yo del salón y comencé a caminar
vi las oficinas, llegué, vi la sala perdón, la cancha de básquetbol, veía los salones, un desorden indescriptible en recreo. Yo andaba con mis libros allá, los libros míos no los soltaba. Entonces estaba tres salones aquí, después uno, dos, tres, cuatro, cinco salones, después había un salón, que era un salón amplio, yo no sé, yo creo que ahí se hacían los actos cívicos, donde jugaban fútbol. Ese salón daba hasta la calle, o sea, era un salón grande, pero estaba encerrado. Y tenía la tienda, no recuerdo la tienda escolar. Entonces, así transcurrió el sexto grado sin pena ni gloria. Anécdotas que me hayan sucedido en sexto grado, no tengo. Lo único que yo recuerdo era que el profesor de artística, como era muy hazañoso, él tenía un lápiz, que el lápiz se le partía la punta, entonces él con la uña la hacía así, y era un lápiz que no necesitaba sacapuntas. Yo cuando vi eso dije, wow, o sea, me llamó la atención, porque imagínense ustedes, estoy hablando del año 76, año 77. ¿Qué avance tecnológico iban a haber? Nada. Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, se ponía a dibujar y hacer sus siluetas y todo lo demás, y ahí, dándole. Recuerdo, sí, cuando nosotros ya íbamos de regreso para mi casa, salíamos por toda la 30, eso viene siendo la 33. 33 es el cinema, 34, 35, por donde quedaba el Expreso Brasilia. Por ahí nosotros salíamos. Atravesábamos la Murillo y nos sentábamos en el parquecito del Cementerio Universal a esperar el bus de María Modelo. Eso es lo que hacía. Al mediodía nosotros cogíamos el bus para mi casa. Nos quedábamos en la Murillo con 14. De ahí vamos alegres. ¿Por qué? Porque mi madre, Carmen Maldonado Tornay, nos preparaba sopa. Y nosotros amábamos la sopa. A pesar de que era una sopa caliente, a pesar de que era un sol canicular, a pesar de que era un clima tropical, la sopa de mi madre eran las sopas más deliciosas del mundo. Llegué yo, gané el sexto grado. Gané el sexto grado. Perfecto. Viene el séptimo grado. El séptimo grado nos colocaron, uno entraba, salón, salón, salón de este lado. Llegamos al patio principal del colegio, había una cancha de básquetbol. Seguíamos, ahí había un callejón donde había chequeres viejos. Y ahí quedamos salón. Ahí fue donde yo hice el segundo de bachillerato, o bien sea el séptimo grado. ¿Por qué lo recuerdo? Lo recuerdo más que todo porque en ese año comenzaron a transmitir El Chavo en Colombia. Y había un estudiante moreno, gordito, de apellido Vaca, que él remedaba a todos los personajes de Chavo. Por eso recuerdo el séptimo grado. Otra anécdota por la cual yo recuerdo el séptimo grado, porque había un estudiante, no le recuerdo el apellido, que conversaba en inglés con el profesor. El profesor le hacía preguntas y él contestaba. Él le decía en el gringo. El libro de inglés que yo estudiaba en esa época se llamaba Target. Target 2. Target 2. Mi papá me lo compró. Era un libro de segunda. No sé. Ese libro llegó a mis manos y si llegó a mis manos fue porque mi padre me lo compró.
la única lección que recuerdo de ese libro yo lo tuve guardado, pero el problema es Copenhague, mala organización de mi casa. Era donde un señor se levantaba y comenzaba a hacer ejercicio. Porque anteriormente los libros de inglés eran, yo creo que son iguales todavía, uno, dos, tres, cuatro dibujos a mano derecha, mano izquierda, cada dibujo tenía su información. Eso es lo que yo recuerdo de ese libro. De inglés, ¿qué sabía yo? Solamente el good morning. Entonces, el pelado ese, claro, se las picaba, se vanagloriaba de que él hablaba el inglés y se comunicaba con el profesor. Yo, cero pollito, cero huevito en inglés. Nada de ahí. Entonces, miren el séptimo grado, lo que es el segundo de bachillerato, en un salón que quedaba al fondo, donde quedaban como que los cheques viejos de ese colegio, que o sea, que tú entrar ahí, tú veías libretas viejas, escritorios viejos, sillas viejas, pupitres viejos, lámparas viejas, escritorios viejos, o sea, lo que tú menos te imaginas. Ahí hice yo el séptimo grado, segundo de bachillerato. Ya el colegio Agustín Nieto Caballero estaba creciendo. Había muchísimos estudiantes. A mediados de año, cuando nosotros volvimos al colegio, ya habían roto la pared del fondo y daba a otro colegio. O sea, era una cosa inmensa, donde ya había una especie de cafetería, había muchísimas sillas, pero las sillas eran bloques cuadrados de cemento, como si fuese un parque. Y había, y después había un edificio de uno, dos, tres, cuatro, cinco, 8 pisos. Uno, dos, tres, seis, 8 pisos, que era donde funcionaba el Museo Antropológico. Yo llegué a subir y es una vaina inmensa. En este momento, esa torre se convirtió en conjunto residencial. Se convirtió en un conjunto residencial. ¿Qué pasó? Yo creo que de pronto ahí como que hubo mala administración del dinero, porque había muchísimo estudiante y había muchísimo. Y entonces ya comenzó a funcionar el Agustín Nieto Caballero. Después venía el Instituto Lucas Paciolo. Después venía el Colegio Instituto Los Alpes. Después venía el Instituto Sol. Después venía el Instituto Luz. O sea, miren, ya van 5 colegios. ¿Por qué? Porque era tanta la demanda estudiantil que se fueron creando colegios. Mis hermanos, yo creo que creo que ellos estudiaron un año en Los Alpes. ¿Por qué lo digo? Porque yo llegué al colegio, ¿sabes? Pero a la mayoría de las personas no les gustaban los Alpes. ¿Por qué? No se sabe. La mayoría de las personas quieren estar en el Agustinito Caballero. Sería por la infraestructura, o sea, porque era un colegio grande. En cambio, los demás colegios eran unos colegios pequeños. No recuerdo la cantidad de salones. No, no recuerdo, pero algún día voy a caminar por ahí y voy a ver cómo quedaba eso. Entonces, ese fue el séptimo grado. Séptimo grado creo que fue en el año 77, porque fue cuando el Junior quedó campeón por primera vez. Eso es lo único que recuerdo. No recuerdo nada de merienda, no recuerdo nada de comida. Solamente recuerdo una anécdota que John, mi hermano John, creo que no fue al colegio ese día, que me tocó ir a mí solo. Entonces mi papá me dio el dinero para el bus de ida y el bus de venida. Entonces yo cogí el bus. Anteriormente había un bus de María Modelo que se llamaba María Modelo Base Naval. ¿Qué significaba Base Naval? Que ese no llegaba hasta Siape, porque el bus de María Modelo anteriormente cogía a Murillo, Estadio Tomás Arrieta, que ahora se llama Guerra Rentería,
cogía el Coliseo Cubierto, bajaba, llegaba hasta la base naval y de ahí seguía la vía 40 hasta Siape. Esa era la primera ruta de María Modelo. Y la otra solamente llegaba hasta la base naval y ahí se devolvía. Entonces, yo me monté en el bus. Venía el bus de María Modelo, yo me monté en el bus. Cuando veo que todo el mundo dice base naval, él decía, el chofer decía, base naval, base naval, base naval, base naval. Yo dije, base naval. ¿Qué es eso de base naval? Y el bus iba. Cuando el bus iba por la 21 con Murillo, yo me asusté. Yo dije, base naval. Yo no voy a bajar, porque quién sabe para dónde irá este bus. O me irán a llevar para la base naval. Me bajé yo, próxima. Bueno, de ahí, de la 21 con Murillo, caminé hasta la 33 con Murillo a pie. Llegué tarde al colegio. Le expliqué la situación creo que el portero y me dejó entrar. Listo. Esa es la única anécdota que recuerdo yo. Y a mí me causa risa, pero también en ese momento yo era una persona súper nerviosa porque yo podía tener en el año 77. Yo tenía 64. Yo podía tener 14 años. Podía tener 14 años. 13, 14 años, más o menos. Entonces, esa es la anécdota que recuerdo. Entonces, esas fueron mis aventuras en el bachillerato de sexto grado, séptimo grado, primero de bachillerato, segundo bachillerato. Eso es lo que más recuerdo y los estoy dejando plasmado aquí en este medio magnético, en este medio de las redes sociales para recordar, para recordar. Placer, feliz Navidad, ¿qué pasó? Próspero año 2026. Que Dios los bendiga y que les dé todo lo que usted sueña. Un abrazo.